El aborto puede ser nombrado de diferentes maneras o ha sido nombrado de diferentes maneras, puede ser un acto, mucha gente dice, de odio, habemos personas que creemos que también puede ser un acto bastante amoroso, inteligente. Hoy hablaremos de esto, aborto y anticoncepción, con dos grandes invitados. Bienvenidos. Bueno, pues están con nosotros dos grandes invitados de lujo. Está con nosotros la doctora Lourdes Martínez Esteines y el doctor Manuel Ríos, sexólogo, los dos invitados del sector salud, del Instituto de Salud. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues a platicar de este tema que puede ser como escabroso, pero creo que es importante platicarlo en el sentido de las diferentes opiniones y el cruce entre lo político, lo moral, lo científico, muchas cosas que cruzan este tema. ¿Les parece si empezamos por definir qué es anticoncepción, qué es aborto y empezamos a platicar un poco de esto? Okay. Gracias, Margarita, primero por la invitación, un saludo a la gente que nos ve a través de su televisor. Y efectivamente, pues bueno, podrían llegar a ser temas controversiales, pero pues bueno, la anticoncepción es aquel proceso donde una pareja puede decidir de manera responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Y esto ya sea a través de métodos naturales o a través de la ayuda de opciones, ya sea químicas o de barrera, para determinar cuántos hijos tener, cada cuándo tenerlos y con quién tenerlos. Bien. Y el aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o antes de los 500 gramos del producto. Esto es hablando médicamente. Si hablamos en cuestión legal, la interrupción debe ser antes de las 12 semanas de gestación. Y de acuerdo al Código Penal mexicano, realmente el aborto significa la interrupción en cualquier momento de la preñez. En tiempo, en meses, Luluz, porque cuando escuchamos semanas, que sé que es importante en semanas, pero la gente generalmente nos regimos por meses de, tengo 2 meses de embarazo, tengo 1 mes de embarazo, ¿cuántos meses serían? Pues si hablamos de 12, para interrupción legal, en el Distrito Federal serían los 3 meses. Exacto, entonces también es importante que esto las mujeres conozcan más o menos en tiempos, ¿verdad? Porque luego estamos como abrumadas y cuando escuchamos estas semanas, no, pero si vamos teniendo una idea de que antes de estos meses podemos tomar esta decisión, bueno, creo que es importante. En el caso, por ejemplo, de la parte de las 20 semanas, pues estamos hablando de menos de los 5 meses de embarazo. Así es, si hablamos de médicamente el término antes de los 5 meses y ya después hablamos de un producto inmaduro o un producto prematuro. Aquí en Aguascalientes, ¿de qué manera está legalizado el aborto? Únicamente en caso de violencia sexual, en caso de violación tipificada, que sea denunciada a través de la Procuraduría de Justicia y donde la Procuraduría misma indique el que pueda realizarse un aborto. En caso de que la mujer corra peligro en su vida, que pueda morir por continuar el embarazo, por presentar alguna situación médicamente descompensable por el embarazo en sí. Y si el producto que se está gestando tiene todas las improbabilidades de vivir en el momento de nacer, como puede ser una anencefalia. Deformación por deformación, no. Sí, la anencefalia tiene que ver con un factor relacionado con alguna malformación en el producto, siempre y cuando no es viable o no sea compatible con la parte de la vida. Una de las características yo creo que es importante, Margarita, y es importante que la gente lo sepa, porque hay gente que todavía piensa y cree que el usar una opción anticonceptiva es como si estuvieran provocándose un aborto, o como al usar algún método anticonceptivo, por ejemplo en el caso del dispositivo intrauterino o en el caso de tomar anticoncepción de emergencia, se creía que eran microabortivos y realmente, bueno, para empezar el término microabortivo no existe como tal y están científicamente comprobado de que ninguna de estas opciones anticonceptivas genera una situación de aborto. Antes lo contrario, favorecen procesos antes de la concepción. En el caso, por ejemplo, de anticoncepción de emergencia, si por algún motivo ya se había dado la fecundación, en lugar de favorecer un aborto, va a favorecer el proceso de la implantación.
Por eso, cuando se usa anticoncepción de emergencia, pues entre más temprano se use, después de haber tenido una relación sexual no protegida, pues lo ideal sería que tomara el método o esta opción anticonceptiva para favorecer el no embarazo. Pero si ya se dio la fecundación, en lugar de favorecer un aborto, va a favorecer el proceso de implantación. Fíjate, y bueno, estos conceptos de la vida, de defender la vida o de hasta cuándo es la vida, que luego son como dilemas desde la parte médica, porque luego es así como un asesinato, un acto terrible de odio, etcétera, todos estos términos que alguna gente o algunos grupos pueden manejar, pero desde la parte médica, científica, ¿en qué momento consideraríamos una vida? Para considerar que estás ejerciendo o que estás terminando un proceso es a partir de la implantación. O sea, a partir de la implantación estamos hablando de la potencialidad de desarrollarse. Hay muchos dilemas, como bien dices, a nivel filosófico, de en qué momento podría haber un alma dentro de esto. Creo yo que para la discusión únicamente lo que han expuesto en varios foros tiene que ver con el considerar una persona o no. Una cosa es un acúmulo de células donde el 80% de esas células van a conformar la placenta y un 20% van a ser las que van a desarrollarse para generar el embrión y el embrión irse desarrollando para hacer un feto y un producto o un bebé. Entonces es muy complicado determinar en qué momento consideras concluido. Si hablamos del hecho de que tenga corazón y tenga cerebro, sabemos que a partir de las 12 semanas, 13 semanas es cuando está conformado y empezará a desarrollarse y a terminar todo el proceso de desarrollo. Bueno, dilema que seguiremos platicando ahorita. Nos vamos al sondeo con los chicos para preguntarles justamente qué piensan acerca de esta temática. Vamos a verlo. La anticoncepción es un método para evitar estos problemas en los jóvenes que pueden llegar a perjudicarlos a largo plazo. Y el aborto, en mi opinión, es algo que va en contra de la naturaleza del ser humano. Pues de los anticonceptivos uno puede decir que ya hay muchos métodos y puede uno prevenir el embarazo no deseado. Entonces ya es cuestión de que tú decidas estar embarazada o no. Yo opino que el aborto, bueno, yo lo veo mal, en cierta manera, porque pues es un ser vivo el que llevas, por decirlo así, ahí dentro de ti, y pues es una forma de asesinar a alguien que ni siquiera tiene sentido de pues que está ahí, pues no sé, es como matar a alguien en cierta manera. Bueno, creo que el aborto es algo que se debe respetar, la decisión de cada persona. El aborto yo lo vería, no sé, como, o sea, yo lo haría, no, de hecho no lo haría. Para las personas que, por ejemplo, han violado, entonces que no quieren tener el bebé, entonces a eso sí lo veo así como que tienen sus razones para pensar en no querer el bebé, porque lo mismo de que pues fueron violadas. Y pues de los métodos, pues como dice ella, o sea, si tenemos las herramientas para evitar un embarazo y evitar un aborto, pues es mejor que nos cuidemos. Pues la rosa sexual, al entreabrirse, conmueve todo lo que existe, con su efluvio carnal y con su enigma espiritual. Rubén Darío. Cuando yo veo anuncios que dicen defendamos la vida, yo digo, bueno, ¿qué concepto se tendrá de vida? Y pienso, ¿dónde está la defensa de la vida de los niñitos que están en la calle pidiendo limosna, de todos estos niñitos maltratados, de cosas terribles que escuchamos en la infancia de niños no deseados o deseados inclusive, pero digo, bueno, la defensa de la vida exactamente qué consistirá, ¿no? En que una mujer geste, tenga una cría y ya el futuro, la vida de esa criatura no importa, ¿no? Entonces ahí yo me pregunto mucho eso de defender la vida, en qué consiste y qué parámetros va tomando, ¿no? Fíjate que yo siento en particular que nuestra sociedad en el proceso de maduración llega el momento de que algunas cuestiones puede ser que nos rebasen. Yo siento que llegar a una situación de aborto tiene que ver con desequilibrios sociales, tiene que ver con una falta de educación,
Y hablando en específico, por ejemplo, de una educación sexual, obviamente hoy está tipificado, por ejemplo, en el Distrito Federal, que antes de las 12 semanas se puede acudir a realizarse un aborto en caso de que no desee la mujer continuar con el proceso de gestación. En el resto del país, pues bueno, esto todavía está en controversia desde la parte legislativa, desde varias vertientes, como bien lo comentaba la doctora Lourdes Martínez. En Aguascalientes está muy caracterizado, muy tipificado en qué condiciones se puede autorizar la práctica de un aborto. Pero yo iría a este punto del proceso de educación sexual, que todavía tenemos esta carencia en la parte educativa, incluso a nivel de salud o incluso como sociedad. En la medida en que nosotros enseñemos sobre un ejercicio de una sexualidad responsable, podríamos disminuir una situación de un embarazo no deseado o no planificado en la población en general. Cuando hablamos de una situación, por ejemplo, en caso de violación o de un abuso sexual, pues bueno, también estamos hablando de situaciones donde puede ser una sociedad enferma que puede provocar el abuso de una persona hacia otra y provocando un daño de esta magnitud. Yo pienso también en una enfermedad social, en estas familias donde hay muchísimos hijos, donde hay pocos recursos, donde llega un embarazo no planeado, no deseado y se tienen 6 hijos o 3 hijos que ya no se pueden mantener y bueno, es cuando muchos médicos dicen felicidades señora, felicidades a la mujer, usted está embarazada, quién sabe si sea felicidades, quién sabe si sea un drama, una tragedia, ¿no? Esto es muy relativo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta parte que luego se puede volver muy controversial y muy relativa, pues, en lo que sí hay situaciones que parecieran contundentes, que es o esto tan violento o esto tan violento, ¿no? O tener un hijo de producto de una violación o interrumpir el embarazo, ¿no? Pero hay otras particularidades también que es donde creo que ahí está lo más controversial, ¿no? ¿Tú qué piensas, Lulus? Pues sí, yo también creo, como decía el doctor Ríos, que es un problema social, no es un problema de salud pública exclusivamente, que a la salud le corresponde el evitar el que haya abortos provocados, abortos inseguros, y que definitivamente tiene que venir a través de educación sexual y a través de accesibilidad a la metodología, que pueda asesorarse y pueda de manera preventiva hablarse con toda mujer y todo hombre que decida sobre su vida sexual, en cómo van a cuidarse para evitar, en la medida de lo posible, ser padres o madres sorprendidos. Que el embarazo debe de planearse y que deben de estar en una consulta y en una asesoría para conocer qué condición biológica y social tienen para darle lo mejor a este bebé que están buscando, ¿no?, tener. Sí creo que es un problema social en el sentido de que se llega a una medida desesperada buscando resolver algo cuando debió haberse hecho desde antes una exploración, una detección de riesgos y una decisión sobre una alternativa anticonceptiva viable que asegure que no hay una consecuencia cuando no se desea la consecuencia. Y en el momento en que se presenta esta desesperación y este querer solucionar, creo que muchas veces se nota profundamente gran inequidad en cuestión de géneros, ¿no? La mujer tiene que soportar esta búsqueda, este soporte, desde económico hasta moral y físicamente arriesgarse a ese... A inclusive morir en lugares insalubres donde le practican el aborto. Y sí, hay muchos motivos económicos, sociales, motivos personales, motivos de superación, motivos de imposibilidad de enfrentar la paternidad, quizás hasta siendo acompañados, no necesariamente porque uno está solo no puede ser madre soltera, sino a veces en pareja también, en el momento en que estén viviendo, dicen no podemos enfrentar ahorita a un hijo, no es bueno para nuestra relación de pareja, no es bueno para nuestra familia, no es bueno para la situación que estamos viviendo, para lo que estamos enfrentando, no tenemos recursos suficientes para resolverlo, y no hablo nada más del recurso económico, ¿no?, que a veces inquieta mucho a la familia, sino hay otra serie de situaciones que pueden hacer que ese evento pueda desestabilizar lo que tenían. Fíjate que yo siento que
el llegar a una situación de aborto, independientemente por las condiciones o las circunstancias que se den, creo yo que es un fracaso de la anticoncepción. Esto en específico, ya sea que la pareja, en caso de que sea una pareja, no tuvo una adecuada orientación consejería sobre un uso de una opción anticonceptiva para prevenir un embarazo no deseado, no planificado, o en caso de aquellas mujeres que tengan un riesgo reproductivo, que se dé una consulta con enfoque de riesgo. Aquella mujer que es diabética, que es hipertensa, que vive con VIH o que tiene algún otro tipo de circunstancia, pues llega el momento de que si se presenta un embarazo, pues automáticamente va a ser un embarazo de alto riesgo. Y si en aquellas instancias, ya sea en servicios de urgencia o a través de la Procuraduría, si por algún motivo no se genera la denuncia sobre el caso de una violación y no se oferta anticoncepción de emergencia en ese momento, pues entonces estamos llegando tarde a esta opción. Pero también hay muchos casos, Margarita, donde la gente no acude a este tipo de servicios. O sea, la gente no va por el miedo, por el temor, por las circunstancias en general, y entonces, o por el mismo desconocimiento del propio cuerpo. Esta es una conclusión muy interesante. Creo que la falla de la anticoncepción, creo que podría ser una conclusión bastante interesante, y si les parece seguimos hablando en nuestro siguiente bloque sobre conclusiones. Vamos a Sexo Oral y Escrito con Roberta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección Sexo Oral y Escrito. Hoy vamos a hablar de un libro bastante interesante. Se trata de una novela romántica digital publicada en el año 2008, escrita por Carla Ángelo. Esta historia se comienza a desarrollar en un funeral, el funeral del abuelo de Nicolás, personaje joven que llega a ser heredado en el área del trabajo de su abuelo y comienza a ser profesor en la plaza del que el abuelo era dueño. Aparte de tener esta herencia laboral, también tiene la herencia de hacerse cargo de esta chica adolescente llamada Natalia, una adolescente con aspecto bastante rudo, insensible, hasta en cierta forma grosera. Comienzan a desarrollar una complicidad amorosa, una onda romántica, y empiezan a vivir esta famosa historia del profesor siendo pareja del adolescente. Obviamente, al pasar del tiempo, comienzan a surgir diferentes problemas, como es el embarazo de Natalia, y esto lleva al lector a hacer reflexión sobre un tema bastante importante. ¿Qué pasa o cómo tratar la cuestión de la prevención? ¿Cómo utilizar los anticonceptivos? En el caso de que el embarazo ya está ahí, ¿cómo manejarlo? Y bueno, esta novela nos lleva exactamente a confrontarnos con cada personaje, a sentirnos identificados, y es una novela caracterizada por tener una redacción bastante noble, bastante fluida y amena. Los invito a que busquen este libro. La novela, como ya les dije, es publicada digitalmente. El nombre de ella es Después de clases, por Carla Ángelo, lo podrán encontrar. Espero que sea un libro que los haga disfrutar bastante y que los invite también a abrir un poco su mente y hacer un poco de reflexión sobre esta cuestión de lo que está pasando actualmente en nuestra vida. Sexualmente, es decir, con mi alma. Boris Vian. Bueno, ahora vamos a nuestra sección de cine, a Oscuras, Cine y Sexo, con Juan Pablo. El resquemor que se genera con lo que respecta al tema del aborto es muy interesante, porque al final en el cine se ha abordado de diversas perspectivas, hasta a nivel de comedia. El aborto, pues de una forma u otra, pues claro que siempre va a producir cierto pavor incluso entre la población, porque para muchos significa la interrupción de una vida. Sigue siendo un debate, independientemente de ello, de las personas que se pueden estar a favor o en contra. En el cine, mencionaba, se ha diversificado el relato al punto en el que afortunadamente ya se ha despojado mucho de este tipo de aspectos meramente morales, y se ha trabajado desde una línea muy interesante. Hay películas como la de Vera Drake, una producción inglesa maravillosa, que es la verdadera vida de una mujer que se dedicaba a realizar abortos, a practicar abortos en el Londres victoriano, y por supuesto, una vez que se revela esta actividad, pues inmediatamente es juzgada y es apestada por la sociedad, ¿no? Hay una película en particular que yo creo que es la más lograda, la más dramática, y la verdad, qué magnífica producción rumana. Es una cinta rumana titulada 4 meses, 3 semanas y 2 días. Es básicamente las 24 horas que viven dos mujeres,
una embarazada y la otra su amiga, para tratar de abortar, pero de manera clandestina, porque en Rumania no es permitido de forma legal. Entonces contactan a un sujeto para que practique el aborto en un cuartucho de hotel, y a lo largo de ese tiempo, tanto el que nos lleva hasta el punto del aborto como al punto subsecuente, que son, insisto, nada más 24 horas, se nos revela mucho la naturaleza existencial y psicológica de estas mujeres, qué las llevaron hasta ese punto, qué es lo que ocurre una vez que toman esta, pues la verdad, muy difícil decisión, y la manera en la que van a afrontarlo, la forma en la que también, desde esta perspectiva femenina, que eso es lo más importante, porque por lo general parece que siempre se narra el tema del aborto desde una línea, pues vamos, un poco más lejana o casi masculina. En este caso, al ser eminentemente de féminas, entonces es mucho más honesta la manera en la que se despliega esta explosión volcánica de emociones, de represión, de visceralidad, ¿no? Y en cierta forma, creo que el elemento tésico, la manera en la que concluye la cinta, en la que amarra todos estos puntos, es de que, pues en efecto, la mujer tiene el derecho al final de seleccionar o de tomar la decisión que más le convenga en ese sentido. Hay otras cintas que lo toman con más humor, como es el caso de Juno, que ya lo hemos visto, tuvo incluso un alto grado de éxito y penetración cultural, ¿no? Y aquí al final se toca bastante el tema del aborto de manera muy jocosa, y de esta forma también el fenómeno de la anticoncepción, ¿no? Y los anticonceptivos, en cierta medida, podemos ver cómo en el cine es difícil que se trate a veces con seriedad, porque se presta más a una línea de farsa, porque el hecho de tener que utilizar condón, las mujeres diafragma o cualquier otro tipo de dispositivo anticonceptivo, pues vamos, caray, es prácticamente risible, ¿no? Cuando obviamente existen muchos otros elementos que desde la era de los lamas tibetanos o de la cultura hindú, pues se nos ha enseñado que es fácil controlar una eyaculación, que no es necesario a fin de cuentas tener que recurrir a este tipo de aspectos. Y hay otras producciones que lo plantean bastante bien. Hay una película con Dudley Moore que yo encuentro bastante jocosa y desgraciadamente, perdón, he olvidado el título, lo estoy buscando y no lo hallo, donde se genera precisamente una sátira al respecto, ¿no? Hay el director Blake Edwards, que ya falleció, genera muchas sátiras en ese sentido, y sobre todo hay una película con John Ritter que se llamaba Yo y mis mujeres. Básicamente es un sujeto en extremo promiscuo que busca la manera, mediante los anticonceptivos, tratar de evitar la procreación, hasta que un día, a la mitad de la cinta, por supuesto, logra atinarle al clavo y ahora debe enfrentar este proceso, ¿no? De chin, ya no puedo andar con otras chicas, debo renunciar a la promiscuidad porque ahora ya tengo una responsabilidad. ¿Y qué pasa? Y se discute el tema del aborto a fin de cuentas. ¿Sabes qué? Abortemos a ver qué pasa. Obviamente se genera una serie de discusiones morales y bueno, siendo película gringa, pues esto tiene un final feliz. Pero es interesante la manera en la que se ha tratado este tema. Y pues no dejará nunca de ser un punto de discusión, un punto de polémica, pero en cine siempre habrá varios títulos que aquí, por cierto, en Casa Jesús Terán, en la biblioteca, pues se los podemos ofrecer pues para que expandan un poco más su perspectiva al respecto y los exploren. Bueno, un tema bastante controversial, un tema importante a tratar y que inclusive en estadísticas el debe ser y el ser ahí nos van contraponiendo de muchas maneras, ¿no? Esto de la información, de planear, de decidir, de todo lo que está al acceso de la gente, toda la información ahora que hay, los métodos, etcétera. Pero insisto que hay algo más que sigue faltando en esto del manejo de la sexualidad, de lo humano, ¿no? Y que se manifiestan las infecciones, que se manifiesta en un sinfín de cosas, ¿no? Una de las cosas que decías tú, Manuel, que me parece muy importante, pues es de esta como falla en la anticoncepción, algo ahí que debería de seguirse buscando, ¿no? ¿Qué es lo que falta en el sentido de si hay información, si hay excesos, si se va a lugares, si se reparten condones, si se reparten métodos, etcétera? Algo más en ese sentido. ¿Cuál sería tu conclusión, Luluz? Que evidentemente en esta sociedad falta mucho la preparación en sexualidad y en la capacidad reproductiva, que impide que asumamos con toda libertad y autonomía el ejercicio de nuestra sexualidad sin que hubiera consecuencias que obligaran o inclinaran hacia la vivencia de un aborto. Creo que es un derecho reproductivo que no se reconoce en nuestro país, que solamente un estado, el Distrito Federal, lo tiene legalmente concebido para interrumpirse sin penalización, y que esto pues nos hace prepararnos a nivel social, a través de salud, y también quisiéramos a través de educación, para que no se llegara a ese punto en donde tuvieran que enfrentarlo. Bueno, yo
Yo en lo personal creo que este acto, paradójicamente a lo que se ha dicho mucho, que puede ser un acto de odio o un acto muy violento, pienso que en algunas situaciones puede ser un acto bastante amoroso en el sentido de decir, yo no puedo ser una buena madre, yo no puedo tener en unas condiciones a una criatura en estas condiciones, aunque suene muy complicado o muy contradictorio, creo que puede ser un acto bastante amoroso, inclusive a la maternidad. Esto es, yo no me siento responsable inclusive de ser madre, de cuidar a una criatura, ¿no? Entonces, sé que suena muy, muy complicado concluir en este sentido. Yo siento, Margarita, y sin ahondar mucho relacionado con esto, es una cuestión de inequidad, de género, definitivamente, en un desequilibrio de poder, en donde se ha dejado todavía a muchas de nuestras mujeres desprotegidas y que se viven con culpa después de haber ejercido una decisión de esta naturaleza, que muchas de ellas puede ser que no hayan querido tener un acercamiento sexual y fueron obligadas, pero nunca se denunció una situación de un abuso, de una violación. Y a fin de cuentas, si se hace un proceso penal en contra de esto, pues la única que sale perjudicada es la mujer. Al hombre no se le adjudica una responsabilidad en específico, y si incluso para llegar a determinar el proceso de la violación, a veces está complicado dentro de la parte de la gente especializada en esta área. La burocracia en la sexualidad, en la salud, en la vida misma, que es toda una temática también que podríamos hacer un programa acerca de eso. Muchísimas gracias, nos queda mucho por hablar, por decir. Esperemos que en una segunda temporada de este programa continuemos con este tema tan controversial y que hay tanto de qué hablar en ese sentido. Gracias por venir y estar aquí hablando de este tema tan complejo. Bueno, el sexo, temas que siempre hablamos de amor, de odio, de vida, de muerte, hoy un tema bastante controversial, y la decisión siempre estará en tus manos.